Mucho gusto de ver, gracias por darme la oportunidad de aquí acompañarlo y platicar con su auditorio. Pues en este marco de la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Que es mañana. Que es mañana y que el domingo además tendré la oportunidad de acompañar, yo le digo al Pepis Adolfo, que es el de Prospera, el ingeniero, y que ha hecho un gran trabajo en Prospera y que habrá la oportunidad de acompañar con un grupo de mujeres una caminata para evidenciar qué significa esto los días. A veces creen que son como para felicitarnos, ¿no? Como el Día de la Mujer. Bueno. Los días internacionales es un día donde hay que visibilizar la problemática que se aborda. Y la violencia de la mujer, pues es un tema que en Durango nos duele mucho. Y en el país, y donde pues Durango está por arriba de la media nacional. 7 de cada 10 mujeres por lo menos han recibido algún tipo de violencia. Muchas no saben qué es violencia, creen que es normal. Y ese es un tema en el que tenemos que avanzar. Entender que la violencia no es normal, denunciar, pero también tenemos que trabajar en otro aspecto. La capacitación de los ministerios públicos con perspectiva de género. Muchas mujeres van a denunciar y dicen, oye, ¿a qué voy? Porque me va peor. Hay una revictimización de esta situación y yo creo que hay mucho que hacer. Y yo creo que hoy en este día de que conmemoramos mañana la violencia contra la mujer, creo que es un día para valorar que no tenemos que esperar una alerta de género nacional y que se emita una alerta. Yo creo que podemos hacer muchas cosas, que los podemos hacer aquí, que podemos pedir apoyo del gobierno federal, pero que los municipios y el Estado, y no usarlo como una bandera política, porque ese es el problema. Por mucho tiempo se usó como un instrumento jurídico para golpear No tiene nada que ver eso, y las mujeres no debemos permitir eso. Una alerta de género es una alerta para generar políticas públicas, acciones de toda índole. Desde esta perspectiva de género en la Procuración de Justicia, desde avanzar en algo que también poco se ha visibilizado, Ever, que es el acoso laboral. Las mujeres, en los últimos 12 meses, mujeres que estuvieron laborando, 1 de cada 3 tuvo alguna situación de violencia. Pues laboral, de acoso, ya sea sexual, ya sea por jerarquías en el trabajo, por el supervisor, por el jefe o por quien le toca controlar los mandos de conducción dentro de un trabajo. Y las mujeres son sujetas de terrible violencia laboral, no solo ganan el 15% menos en algunos salarios a trabajo igual, salario igual, no solo son víctimas de una violencia que la hemos visto como normal porque creemos que es normal. Y eso es en lo que tenemos que avanzar. La violencia no es normal y tenemos que seguir avanzando para que las niñas y las mujeres no sigan siendo víctimas. Igual los varones, solo que se visibiliza a las mujeres porque el índice de violencia contra las mujeres es enorme. A ver, pero sí hace falta mucho por hacer, digo, el hecho de que haya un día dedicado a esto, a la no violencia. Tú lo dices, y lo dices muy bien, senadora, no es para felicitarte no, es para recordar que la situación es crítica, que ustedes siguen siendo vulnerables y que hay gente que es violentada no solo por el género, sino también por su condición. Tú has sido víctima de la violencia. De violencia política, sí. Violencia política como mujer. Sí, como mujer. Como una persona que tiene una discapacidad motriz. O sea, tú lo has resentido. ¿Y cuánta gente no lo ha resentido en las condiciones que tú tienes? O sea, también. O sea, hay gente que también ha sido... Por ejemplo, la violencia, lo platicábamos en alguna ocasión, que las mujeres con discapacidad son altamente violentadas. Doblemente violentadas. Muchas mujeres con deficiencia mental, con una discapacidad, híjole, son sumamente abusadas sexualmente, son explotadas, son motivo de una profunda explotación en trabajos domésticos. Mujeres en silla de ruedas, las parejas o los maridos cuando se enojan les quitan la silla y las dejan ahí, o sea, como una violencia de castigo. No me digas. Sí se exacerba, las mujeres ciegas les ponen cosas para que se tropiecen. No, aquí en Durango conozco muchos casos de mujeres profundamente violentadas, con y sin discapacidad. Quizá la discapacidad exacerba, pero por eso las mujeres tenemos que estar conscientes de que no es normal, que la violencia no es normal, porque no solamente daña a las mujeres y a las niñas, daña, lacera y lastima a la sociedad en su conjunto. Y esta es una tarea de sociedad.
el gobierno tiene mucho que hacer. Y este día, mañana, la violencia es lo que tenemos que visibilizar. ¿Qué le falta al gobierno por hacer? ¿Qué nos falta a nosotras por hacer en los juzgados? ¿Cómo se utiliza las pensiones alimenticias como una manera de chantaje? Si la pensión no es para las mujeres, es un derecho de los niños y tenemos que cambiar esa mentalidad y tiene que ver con muchos temas. Que además es una situación que es para la manutención de los hijos, ¿no? Que no, digo, no podemos tampoco descartar que hay ocasiones abusos, ¿no? En cuanto a este tipo de Yo creo que lo que no... pero bueno, nunca va a ser un abuso claro, la mantención de los hijos. Lo que tenemos que generar es una perspectiva distinta. Hay quienes creen que le doy la pensión, se lo estoy dando a ella, ¿sí? No, la pensión es para los niños, pero también a las mujeres nos toca contribuir, porque los padres somos los primeros obligados, hombre o mujer, en la medida de sus posibilidades, porque es un derecho del niño, no es un derecho de las mujeres. No, claro, las mujeres tenemos obligación de hacer efectivo, pero también varones tienen el derecho y la obligación de hacer efectivo el derecho de las pensiones, que es un tema en el que tengo muchos años trabajando, ahí vamos, todavía no le encuentro una cuadratura ahí de cómo generar un buró de deudores alimentarios y cómo tener mecanismos. Pero se utiliza, fíjese, alguna vez, me acuerdo muy bien, en la colonia López Portillo, estaba un señor afuera de su casa, ya grande de edad, y me decía, no, oiga, es que pues aquí tengo mi hija, vive conmigo, y pues tengo los chiquillos, porque pues no tengo nada, tengo mis nietos, yo ya no trabajo, no le da nada, dijo. Y me dijo una frase que es muy coloquial, y que siempre se me quedó muy grabada, porque me decía, oiga, es que ya nomás no quieren la vaca y no quieren los becerros. Dijo, yo le digo así porque pues yo toda la vida he criado vacas y soy del rancho. Pero una gran filosofía, a su estilo, a su manera. O sea, si ya se separan las parejas, creen que ya se acabó la obligación. Y la obligación con los hijos es permanente. Y tenemos que llegar a un momento en que deber una pensión tenga que ser un crédito para el gobierno. Primero para los hijos, que siempre esté ahí, pero que esto sí sea una vergüenza, debe ser una vergüenza. Y hoy en la violencia, pues también tenemos que seguir trabajando por el acoso laboral, por la violencia contra las mujeres, donde hay una sociedad violenta, repercute en las mujeres y en los niños, generamos niños violentos en el hogar. Por eso es importante, la violencia no nos genera nada bueno a nadie, mucho menos a la sociedad. Muy bien, pues ahí está. Dice, yo te quiero tocar que eso no es cierto, que a veces la pensión no es para el niño, sino para el que vive con la mamá y que no las defienda, diputada. Sí, sí las defiendo y los defiendo, porque, a ver, hay varones que tienen sus hijos y el que la mujer tenga el cuidado de los hijos no quiere decir que no aporte. Claro. Por eso es una responsabilidad de dos. Y ahí está equivocado. El derecho es del niño, no de la mamá ni del papá. Cada vez hay mujeres que ganan muy bien y en la medida de sus posibilidades tienen que aportar. No tiene que ver con ser hombre o mujer, papá o mamá. Ambos en la medida de sus posibilidades y una coeducación. Yo defiendo a los niños y los defenderé y también defiendo a las mujeres y la violencia, porque no nos ayuda a nadie. Mi querida senadora, gracias. Muchas gracias, Ever. Un gusto saludarte y bueno, mañana este es el día de la defensa de la violencia contra la mujer específicamente. Hay que recordarlo, hay que tenerlo ahí permanentemente, que no nada más sea el 25 de noviembre, que sea permanente, ¿no? Que sea permanente para y que las mujeres es nuestra responsabilidad denunciarla, no callarnos. Si seguimos calladas, la violencia avanza. Así es. Gracias, Yolanda. Gracias. Gracias. Bueno, pues hoy el gobernador inauguró este primer foro regional de las asociaciones públicas privadas en la infraestructura del norte del país, un evento que convocó a empresarios, que convocó a legisladores, a la clase política. Ahí estuvo Yolanda de la Torre, muy conversadora con el señor Madero, con Gustavo Madero. Son amigos, ¿verdad? Somos amigos. Fuimos sí, diputados 5 meses y nos llevamos muy bien. Muy bien, la verdad es que tenemos una buena relación. Bueno, pues hoy se llevó a cabo este evento. Vamos a ver los detalles, Roberto Silva. Durango es sede del primer foro regional denominado Las Asociaciones Públicas Privadas en la Infraestructura del Norte de México, donde el gobernador del estado dio a conocer que es necesaria la inversión privada para alcanzar el desarrollo y ser más competitivos. Necesitamos prepararnos para que esta región del norte sea más competitiva y por eso en el marco también de la nueva disposición legal que ha aprobado el Congreso en Durango, donde se crea la ley de asociaciones
asociaciones público-privados. Creo que este foro es muy oportuno porque nos va a permitir estar a la par con lo que ya están haciendo otras entidades donde tienen disposiciones legales que permiten esta participación, y en Durango, hay que decirlo, fuimos el primer estado que inició con esto. Obviamente que al paso del tiempo se requería ya una actualización o una legislación acorde a lo que se está dando en el ámbito nacional, y eso es lo que hoy estamos haciendo en Durango, ponernos realmente a la altura de lo que se requiere en la región, de lo que se requiere en el país, y tenemos, reitero, la disposición legal, y vemos el interés de los empresarios, el interés del gobierno de la República por abrir este tipo de espacios para que haya una mayor participación del sector privado en proyectos de infraestructura, en proyectos que puedan prestar mejores servicios también a los ciudadanos. Buscando tener la participación económica del sector privado. Que uno de los proyectos que es la puerta para toda esta región, por eso el caso de Durango, el gasoducto también es un asunto de la mayor importancia. Ya lo tenemos en la región lagunera, ahora lo que requerimos es que llegue a la capital del estado, y eso, para que haya una inversión de esta naturaleza, pues el gobierno no tiene los recursos ahorita fiscales para poder hacer inversiones de esa magnitud. Declaró además que no hay afectación en los sismos registrados en varios municipios del estado de Durango, solo el temor de sus habitantes ante este fenómeno. Más allá de la preocupación, del susto que esto, la inquietud que genera, afortunadamente no hubo daños materiales así que se perciban, pero obviamente pues sí es una situación que genera pues ya incertidumbre. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso. Había solo alguna región del noroeste, en Tamazula, donde ya hace algunos años se empezó a generar ese tipo de movimientos telúricos, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, no hay daños materiales y mucho menos daños a las personas. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz. El monopolio de